Imagina poder contemplar la tierra desde las alturas, escuchar la voz de Jesús y recibir 3 señales inequívocas antes de su regreso. Emily Parker vivió esta extraordinaria experiencia y su mensaje es de suma urgencia. Ahora, prepárate para sumergirte en esta conmovedora historia. Emily, ¿recuerdas lo que Jesús mencionó sobre lo que ocurrirá cuando la luna de sangre brille durante 3 noches seguidas? Permíteme presentarme. Soy Emily Parker. Tengo 45 años y resido en Dallas, Texas. Ocupo el cargo de jefa de enfermería en uno de los hospitales más grandes de la ciudad. Mi vida ha estado siempre marcada por la rutina y la profunda responsabilidad de cuidar a los demás. Desde que era pequeña, mis padres me inculcaron el respeto por la fe cristiana. Cada domingo, asistíamos juntos a la iglesia, donde cantábamos himnos y memorizábamos versículos bíblicos. Sin embargo, a medida que fui creciendo, esa llama que antes ardía con tanta intensidad en mi interior comenzó a apagarse. El trabajo, las facturas, los plazos y la crianza de mis 2 hijos absorbían casi cada instante de mi tiempo y energía. Han pasado más de 20 años desde que me casé con Michael, y juntos hemos edificado una vida que, aunque estable, se ha vuelto predecible. La fe siempre había estado ahí, aunque en un segundo plano. Ocasionalmente, elevaba una oración y leía algún versículo de la Biblia aquí y allá. Sin embargo, mi relación con Dios se sentía distante, como si estuviera observando desde lejos. En el hospital, mi dedicación no pasaba desapercibida. Mis compañeros me respetaban por ello. Organizar equipos, atender a pacientes críticos y estar siempre dispuesto a extender mi turno cuando era necesario se había convertido en parte de mi rutina diaria. Sin embargo, por dentro, me sentía agotado, vacío y, en muchas ocasiones, funcionaba en piloto automático. Las semanas se deslizaban rápidamente y los años se acumulaban sin que me tomara un momento para reflexionar sobre lo que realmente importaba. Había una parte de mí que era consciente de que estaba atrapado en una zona tibia. No tan fría como para rechazar la fe, pero tampoco lo suficientemente ardiente como para guiar mis pasos con claridad. Y si alguien me hubiera preguntado si estaba lista para encontrarme con Jesús, mi respuesta habría sido un titubeante creo que sí. No tenía idea de que esta pregunta, que en ese momento parecía tan distante, estaba a punto de transformarse en el dilema más apremiante de mi vida. Era un martes cualquiera en el hospital. El turno de noche siempre presentaba sus desafíos, pero yo ya había aprendido a lidiar con ellos. Pasaban de las 10 cuando finalicé la revisión de las notas del equipo y me dispuse a realizar una última ronda por las habitaciones. Fue en ese momento cuando una extraña presión se apoderó de mi pecho. No era un dolor común. Era una oleada caliente y sofocante que me robaba el aliento. Intenté apoyarme en el escritorio de las enfermeras, pero la fuerza en mis piernas comenzó a flaquear. Un compañero se acercó y me preguntó si estaba bien. Recuerdo que intenté abrir la boca para responder, pero las palabras no salieron. El pasillo parecía girar a mi alrededor. Las luces fluorescentes se desdibujaban y un zumbido profundo llenaba mis oídos. Caí al suelo antes de tener la oportunidad de pedir ayuda. En un abrir y cerrar de ojos, un sudor frío recorrió mi cuerpo y mi visión se nubló, como si alguien hubiera tirado de una cortina para oscurecerlo todo. Lo último que logré ver fue el rostro preocupado de uno de los médicos que se apresuraba hacia mí. Después de eso, todo se sumió en un profundo silencio. No había dolor, ni sonidos, solo una calma abrumadora. Más tarde, me contaron que mi corazón había dejado de latir durante exactamente 14 minutos. Durante ese tiempo, mis colegas se esforzaron al máximo para devolverme a la vida, mientras mi cuerpo yacía en la sala de urgencias. Ya me encontraba a una distancia considerable, a punto de vivir una experiencia que transformaría para siempre mi entendimiento de Dios, el tiempo y la eternidad. El silencio que me rodeaba era tan profundo que me sentí como si estuviera en un estado de suspensión. Ya no percibía mi cuerpo, ni la presión en el pecho, ni el frío del suelo del hospital.
Era como si todo lo tangible se hubiera desvanecido. Poco a poco, me di cuenta de que estaba flotando. Era como si una fuerza invisible me guiara hacia un lugar desconocido, pero que, a su vez, emanaba una paz indescriptible. Ante mis ojos, comenzó a surgir una luz brillante. No era una luz cualquiera, de esas que lastiman la vista. Era una luz vibrante, llena de vida, que parecía conocerme en lo más profundo. Cada rayo de esa luminosidad atravesaba mi alma, desnudando mi esencia y revelando todo lo que soy. A la vez, me envolvía en un amor tan puro que mis defensas internas se desvanecieron por completo. A medida que me acercaba, la luz comenzó a tomar forma, y entonces la vi. Era Jesús, de pie frente a mí, ataviado con túnicas de un blanco indescriptible. Su rostro emanaba una gloria tan intensa que ninguna fotografía ni pintura podría jamás capturarla. No había juicio en su mirada, solo un amor tan profundo que me hizo entender, sin necesidad de palabras, que me conocía desde antes de que diera mi primer aliento. Cuando Emily pronunció mi nombre, lo hizo de una manera que lo hacía sonar único en todo el universo. En ese momento, sentí cada instante de mi vida, cada lágrima derramada y cada oración olvidada, resonar ante su presencia. Entonces, me habló con una voz que resonaba con poder. Te he traído aquí para revelarte lo que está a punto de suceder y para que lleves este mensaje al mundo. El tiempo es más corto de lo que muchos piensan. En ese momento, comprendí que no me encontraba ante un simple sueño ni una visión ordinaria. Estaba frente al Hijo del Dios viviente, y cada palabra que él pronunciara quedaría grabada en mi ser para siempre. Jesús extendió su mano, y en un instante, la escena que nos rodeaba se transformó por completo. De repente, miré hacia la tierra, como si estuviera flotando en el espacio. La vista era asombrosa. Continentes, océanos y nubes danzaban en perfecta armonía, todo en movimiento, como si la esfera misma estuviera viva. Sin embargo, al acostumbrarme a la visión, algo inquietante llamó mi atención. Zonas enteras estaban sumidas en una densa oscuridad, como si una niebla negra se hubiera extendido, envolviendo ciudades y países enteros. En contraste, en otros lugares, puntos de luz brillaban intensamente, aunque en muchos de ellos el resplandor parecía tenue. Como una vela a punto de extinguirse, Jesús señaló diversas regiones, y con una voz que combinaba amor y tristeza, exclamó: «Observad cómo la luz se ha apagado en muchos lugares, donde antes resplandecía con fuerza. El corazón de muchos se ha vuelto frío. Hay iglesias repletas de personas, pero vacías de mi esencia. Existen quienes hablan de mí, pero en realidad no me conocen. Sus palabras resuenan con fuerza. Y así, continuó, antes de que regrese por los que son míos, el mundo se sumergirá aún más en esta oscuridad. La fe de muchos se pondrá a prueba, y el amor de muchos se enfriará. Sin embargo, aquellos que me buscan con sinceridad brillarán como antorchas en la oscuridad». Mientras hablaba, la visión se volvía cada vez más intensa. Observé a familias que antes se unían en oración, pero que ahora llevaban vidas distraídas, atrapadas en el trabajo, el entretenimiento y las preocupaciones de este mundo. Observé a líderes religiosos más preocupados por la popularidad que por la verdad. Sin embargo, también vi pequeños grupos reunidos en hogares, arrodillados, llorando y clamando por un avivamiento. Sobre ellos, una luz dorada resplandecía con intensidad. Era consciente de que lo que me mostraba no era simplemente para que lo contemplara, sino para advertirme. El mundo no estaba preparado y el tiempo se agotaba. Después de revelarme la condición espiritual del planeta, Jesús permaneció en silencio durante unos segundos, como si me diera la oportunidad de asimilar el peso de lo que acababa de presenciar. Luego, con una voz serena pero cargada de autoridad, dijo: «Emily, hay señales inequívocas que anunciarán mi regreso, y la primera será evidente para todos. No habrá persona en la tierra que no pueda percibirla». En el instante en que pronunció estas palabras,
La escena que nos rodeaba comenzó a transformarse. Estaba de pie en una colina, contemplando un cielo nocturno que se desplegaba ante mí con una claridad y un brillo estelar que nunca había experimentado. En el horizonte, una luna llena se elevaba majestuosamente, resplandeciendo con una luz intensa. Al principio, su brillo era el típico plateado que todos conocemos, pero poco a poco comenzó a transformarse en algo extraordinario. Primero, un tono anaranjado comenzó a cubrir su superficie. Luego, como si estuviera sumergida en tinta vibrante, se transformó por completo en un rojo intenso, similar a la sangre recién derramada. Lo más asombroso de todo es que no había nada en la atmósfera que pudiera explicar tal fenómeno. No era un eclipse, ni había polvo ni humo en el aire. El rojo que nos rodeaba parecía emanar desde el interior, como si la propia luz se hubiera metamorfoseado. Jesús me miró fijamente, y con una voz serena, pronunció: «Esto sucederá en un instante inesperado. Ni los calendarios astronómicos podrán anticiparlo, y la ciencia, por más que lo intente, no tendrá respuestas. Surgirá de repente, en un instante en que la gente continúe con su vida cotidiana, convencida de que mañana será igual que hoy». Mientras hablaba, una nueva visión se apoderó de mí. Vi a familias sentadas, que de pronto se levantaban y corrían hacia las ventanas, sorprendidas por el inusual color del cielo. Vi a niños señalando con curiosidad, ancianos llorando y jóvenes capturando fotos y videos. En distintos países, los periodistas se esforzaban por explicar este fenómeno desconcertante. Mientras tanto, científicos se reunían en conferencias de emergencia, presentando hipótesis frágiles que fueron rápidamente desechadas. Entonces, Jesús prosiguió: «La luna de sangre brillará en el cielo durante 3 noches seguidas. Este será el primer aviso. No se trata solo de una señal, es una llamada. Es el instante en que muchos corazones comenzarán a intuir, aunque sin comprender del todo, que algo monumental está a punto de ocurrir. En ese preciso momento, comprendí que lo que estaba por suceder no sería simplemente un espectáculo celestial, sino una intervención directa de Dios, una manifestación palpable para todos, de tal manera que nadie podría alegar que no había sido advertido. Sentí el peso de esta señal, no como una mera curiosidad del universo, sino como el toque final, justo antes de que el reloj del mundo iniciara su cuenta regresiva. Después de que Jesús me reveló la luna de sangre y me aseguró que permanecería así durante 3 noches seguidas, como una primera gran advertencia, guardó silencio por un momento. Su mirada se perdió en el horizonte, como si estuviera contemplando algo que aún estaba por llegar. Luego se volvió hacia mí, y con una mirada intensa, me dijo: «Confía en mí, Emily. Dentro de 40 días, cuando la luna recupere su resplandor plateado, algo extraordinario sucederá. Será un derramamiento de mi espíritu sobre toda la tierra, un evento sin precedentes en la historia». De repente, mi percepción se transformó y me vi inmerso en una experiencia extraordinaria. Contemplaba simultáneamente diversos rincones del planeta. Era como si mi visión se hubiera ampliado, permitiéndome abarcar cada rincón del mundo. En una modesta aldea de África, observé a un grupo de niños reunidos bajo la sombra de un árbol. Estaban de rodillas, orando con lágrimas en los ojos y las manos levantadas hacia el cielo, en un acto de profunda devoción. Hablaban con una convicción y una cercanía a Dios que desafiaban toda lógica. En el corazón de una ciudad europea, un joven, famoso por su actitud rebelde y su burla hacia la fe, decidió subirse a un banco del parque. Con voz firme y decidida, proclamó al mundo que Jesús era real y que se le había manifestado en un sueño. En el corazón de Estados Unidos, una anciana se despertó en medio de la noche, sorprendida por una vívida visión de ángeles que danzaban en el aire. Al mismo tiempo, un resonar de trompetas llenaba el cielo, creando una atmósfera celestial. Mientras ella contemplaba estas impresionantes escenas, Jesús continuaba hablando, su voz resonando con una claridad que parecía atravesar el tiempo y el espacio. Me comentó que no habría límites para este despertar.
no se restringiría a una sola iglesia, denominación o cultura. Se manifestaría simultáneamente en pueblos remotos y en grandes ciudades. Niños profetizarían con una sabiduría que jamás habían aprendido. Los ancianos experimentarían sueños repletos de revelaciones, mientras que incluso aquellos que jamás habían mostrado interés en temas espirituales sentirían una necesidad apremiante de buscar la presencia de Dios. Es importante destacar que este movimiento no se limitaba únicamente a las grandes iglesias. De hecho, la mayor parte de sus actividades se desarrollaba fuera de los púlpitos. Se formaban grandes grupos que se reunían en casas, patios de escuelas, plazas públicas, salas de hospitales e incluso en estacionamientos. Era como si una chispa se encendiera en miles de lugares simultáneamente, propagándose como un reguero de pólvora, incontrolable e imparable. No pude evitar formular la pregunta: Señor, ¿creerán todos? Jesús, con una mirada llena de compasión, negó con la cabeza y respondió: No obstante, Emily, muchos intentarán justificarlo, describiéndolo como una emoción colectiva o simplemente una coincidencia. Otros, en cambio, se burlarán y lo desestimarán. Sin embargo, para aquellos que conocen su corazón, este será el último aviso antes de que se presente el gran engaño. Hizo una pausa, y su tono se volvió aún más grave. Este despertar será intenso, pero su duración será breve. Se manifestará como una lluvia torrencial que empapa todo a su paso y luego alcanzará a Maina. 30 días después de su apogeo, surgirá otra señal. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Y esta será la más peligrosa de todas. Al escuchar esas palabras, un escalofrío recorrió todo mi ser. Era consciente de que estaba a punto de recibir una revelación que alteraría profundamente mi entendimiento sobre el fin de los tiempos. Las últimas palabras de Jesús, sobre una señal aún más peligrosa que la anterior, resonaron en mi mente con una intensidad inquietante. Mi corazón latía con fuerza, y supe que estaba a punto de escuchar algo que demandaría toda mi atención. Me miró con una seriedad profunda y, con voz firme, me dijo: Emily, 30 días después de que el gran despertar espiritual alcance su cúspide, aparecerá un hombre que será aclamado como la solución a todos los problemas de la humanidad. Sin embargo, no será algo que provenga de mí. La visión se transformó una vez más. Ante mis ojos, aparecieron enormes escenarios erigidos en diversas partes del mundo, donde multitudes se congregaban. Algunas personas, con lágrimas en los ojos, reflejaban una profunda emoción, mientras que otras vibraban de euforia, contagiadas por la energía del momento. En el corazón de cada evento, siempre estaba él, un hombre cuya presencia resultaba fascinante. Su rostro, un enigma en sí mismo, podía transmitir calidez y confianza en un instante. Sin embargo, en otros momentos, una sombra sutil se posaba sobre su expresión, desvelando un matiz oscuro que me hacía retroceder, inquieto. Jesús prosiguió: será un líder carismático, dotado de inteligencia y una habilidad excepcional para comunicarse. Ofrecerá soluciones rápidas y efectivas a las crisis económicas, a los conflictos armados e incluso a los problemas ambientales que nos aquejan. Bajo su influencia, líderes políticos y religiosos de diversas confesiones se unirán, formando un frente común en busca de un cambio significativo, proclamando que la humanidad ha hallado, por fin, un camino hacia la paz. Sin embargo, esta paz será solo una ilusión. Mientras hablaba, observé cómo periódicos, canales de televisión y redes sociales exaltaban a este hombre como si fuera un verdadero salvador. A través de líderes cristianos, judíos, musulmanes, budistas y de muchas otras religiones, se estrechaban las manos y hacían declaraciones conjuntas en pro de la unidad global. Se respiraba un ambiente de esperanza, como si la historia estuviera a punto de entrar en una nueva era. Sin embargo, Jesús me permitió vislumbrar lo que se ocultaba detrás de esa fachada impecable, un odio ferviente hacia todo lo sagrado. Era un desprecio absoluto por la verdad divina,
acompañado de un poder que no emanaba del cielo, sino que se alimentaba de las tinieblas. Emily prosiguió. Incluso aquellos que afirman seguirme serán engañados, pues este hombre llevará a cabo señales y prodigios que se presentarán como milagros. Sanará a los enfermos, hablará de amor y utilizará palabras dulces. Pero todo esto será un engaño, diseñado para desviar a las personas de mí. No se presentará con la espada desenvainada, sino con una sonrisa cautivadora. Su arma más poderosa será el engaño. Con cada palabra que pronunciaba, la magnitud de lo que presencié se intensificaba. Comprendí que no se trataba únicamente de un acontecimiento político o religioso, sino de un instante crucial que marcaría el rumbo de todo. El mundo entero quedaría cautivado por este hombre, y cuando finalmente comprendieran quién era en realidad, ya sería demasiado tarde para muchos. Fue en ese instante que Jesús pronunció unas palabras que se quedaron grabadas en mi memoria. Esta sería la última advertencia antes del momento que transformaría la historia para siempre. No permitiré que mi pueblo sufra lo que está por venir. Era evidente que se refería a su regreso, y la cuenta regresiva para ese momento ya había comenzado. Mientras Jesús me mostraba el ascenso del engañador y la seducción que éste traería al mundo, permaneció en silencio durante unos instantes, como si deseara que pudiera absorber la magnitud de esa revelación. Luego se acercó a mí. Me miró directamente a los ojos, y con una seriedad que caló hondo en mi ser, pronunció cada palabra como si fuera un mensaje dirigido exclusivamente a mí. Emily, dijo, lo que acabas de presenciar no es simplemente una advertencia para el mundo, es un llamado a la reflexión, invitando a cada individuo a examinar su propio corazón. Cuando regrese, no buscaré únicamente a aquellos que afirman creer en mí, sino a aquellos que realmente viven en una constante preparación para encontrarme. Hizo una pausa y continuó. Son muchos los que pronuncian mi nombre, pero viven únicamente para sí mismos. Asisten a la iglesia, conocen las Escrituras, pero carecen de una verdadera comunión diaria conmigo. Hay quienes solo elevan sus oraciones en momentos de necesidad, mientras se acomodan en la superficialidad de una fe que no profundiza. Estos corren el riesgo de quedar rezagados. Mientras hablaba, una nueva visión se desplegó ante mis ojos. Observé filas de personas sosteniendo lámparas, tal como en la parábola de las 10 vírgenes. Todas estaban vestidas con esmero, preparándose para recibir al novio. Sin embargo, no todas las lámparas contaban con suficiente aceite. Algunas ardían con una intensa luminosidad, mientras que otras titilaban, a punto de extinguirse. Fue entonces cuando Jesús me explicó que el aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Representa un corazón que se entrega por completo. Es un amor que no se enfría ante las adversidades, siempre vigilante, como si aguardara el regreso de un ser querido. Sus palabras superaron cualquier noción de una religiosidad mecánica, resonando con una profundidad que toca el alma. Entendí que no se trataba de alcanzar la perfección humana, sino de una entrega genuina. Emily, las personas que me aman con todo su corazón no necesitan cuestionarse si están preparados. Lo saben con certeza, porque no pueden imaginar un solo día sin mi presencia a su lado. Me colocan por encima de sus propios planes y deseos. Escucharán el llamado de la trompeta y estarán entre aquellos que se elevarán para encontrarme. Mi corazón se encogió al comprenderlo. Sabía que Jesús no solo se refería a los demás, sino también a mí. Me encontraba en un momento de reflexión profunda sobre mi propia vida. Fue entonces cuando comprendí que la preparación no era algo que debía reservarse para el futuro, sino una necesidad urgente que debía atender de inmediato. Sentí que este era el mensaje fundamental que todo lo que me rodeaba intentaba transmitir. No es suficiente con identificar las señales. Es fundamental estar preparado para cuando se materialicen. Después de revelarme la importancia de estar lista, me explicó que muchos se llevarían una gran sorpresa al experimentar una festividad. Jesús dio un paso hacia mí, y su presencia era tan poderosa que sentí que cada latido de mi corazón resonaba en armonía con su voz.
Emily, me dijo, ahora comprendes por qué te he traído aquí. No fue solo para que presenciaras lo que está por venir, sino para que te conviertas en testigo. Desde el instante en que regreses, esta será tu misión, compartir lo que has visto y oído. Hazlo sin miedo y sin preocuparte por quién te creerá. Al reflexionar sobre esto, mi mente se trasladó a mi vida en Dallas, a mi trabajo en el hospital, mi familia y mis amigos. Me imaginé cómo reaccionarían al enterarse de que había visto a Jesús y recibido revelaciones sobre el fin de los tiempos. Una profunda preocupación me invadió. Le dije, Señor, ¿y si no me creen? ¿Y si se burlan de mí? En ese momento, Jesús sonrió con una ternura que disipó todas mis inseguridades. Emily, no te angusties por el resultado. Tu misión es simplemente obedecer, no convencer. Habrá quienes se rían y otros que rechacen lo que dices. Sin embargo, aquellos que han sido tocados por mi espíritu reconocerán la verdad en tus palabras. Recuerda siempre esto: no estarás sola. En diversas partes del mundo hay personas que reciben revelaciones similares y lo hacen en conjunto. Sus voces resonarán como el sonido de una trompeta, llamando a aquellos que aún tienen la oportunidad de despertar. En ese momento, extendió la mano, y como si una pantalla se materializara ante nosotros, pude vislumbrar escenas de personas en lugares lejanos, todas confirmando los mismos mensajes. En un modesto apartamento de Sudamérica, una joven se sumergía en las páginas de su cuaderno, plasmando con fervor un sueño que la había cautivado, un mundo lleno de trompetas resonando en el aire. Mientras tanto, en una remota aldea de Asia, un anciano se reunía con sus vecinos, compartiendo la extraordinaria visión que había tenido de un banquete celestial, donde la abundancia y la alegría se entrelazaban en un festín de luz y esperanza. En un hogar de Estados Unidos, una madre se reunió con sus hijos para orar. Mientras lo hacían, un destello de luz iluminó el cielo, capturando su atención. Fue entonces cuando Jesús concluyó: estos mensajes no llegan por casualidad. Es el llamado final para que mi pueblo esté preparado. Y tú, Emily, eres parte de ese llamado. Cuando regrese, ten la certeza de que cada palabra que pronuncie podría ser la chispa que salve un alma para la eternidad. En ese instante, entendí que mi vida jamás volvería a ser la misma. Regresaría a mi cuerpo conservando la misma identidad, la misma dirección y la misma profesión. Sin embargo, habría un propósito completamente renovado. Cuando Jesús concluyó su discurso sobre mi misión, sentí que algo transformador comenzaba a suceder a mi alrededor. La intensa luz que nos había rodeado comenzó a desvanecerse suavemente, como una tarde serena que se rinde ante la llegada de la noche. Sentí un profundo dolor en el corazón al pensar en dejar atrás esa presencia perfecta. Señor, murmuré, no quiero irme, quiero quedarme aquí. Él colocó sus manos sobre mis hombros y con una mirada que combinaba firmeza y ternura, me respondió: Emily, todo tiene su momento. Tu tiempo aquí aún no ha llegado. Ahora, ve y comparte con el mundo lo que has presenciado. Y recuerda, volveré antes de lo que muchos piensan. En un instante, la realidad física regresó con fuerza. La sensación fue similar a caer desde una gran altura, y de repente, un peso abrumador se posó sobre mí. Escuché voces inquietas, el zumbido de las máquinas y sentí unas manos que acariciaban mi rostro. Abrí los ojos con lentitud y me encontré mirando el techo blanco del área de urgencias. Una enfermera, que también era mi compañera de trabajo, tomó mi mano con lágrimas en los ojos y exclamó: «¡Ha vuelto!». Sentía que mi cuerpo estaba completamente agotado y el dolor en el pecho era abrumador. Sin embargo, lo que más me impresionó no fue el dolor físico, fue la intensa urgencia que ardía en mi espíritu. Era consciente de que llevaba exactamente 14 minutos muerto, y cada segundo de ese tiempo lo había dedicado a recibir algo que no podía pasar por alto. Durante los días que siguieron,
Mientras aún me encontraba en el hospital, empecé a relatarles poco a poco lo que había sucedido. Algunos escuchaban con atención, absortos en cada palabra. Otros, en cambio, me miraban con desconfianza, y hubo quienes intentaron justificar mi experiencia como una mera alucinación provocada por la falta de oxígeno. Sin embargo, ninguna opinión podía desvanecer la certeza que habitaba en mi corazón. Había visto a Jesús, y Él me había confiado un mensaje que ahora les comparto. Cuando la luna de sangre aparezca y permanezca en el cielo durante 3 noches, sepan que el tiempo se está agotando. 40 días después, un gran despertar espiritual descenderá sobre nosotros como una lluvia torrencial. 30 días después del auge de este movimiento, surgirá el engañador, quien unirá al mundo bajo promesas de paz, pero cuya verdadera naturaleza es el engaño. Después de todo, Jesús regresará por aquellos que estén preparados. Si hoy escuchas esta historia, no endurezcas tu corazón. La preparación comienza en este instante. No se trata de seguir una religión. Se trata de establecer una relación con aquel que murió y resucitó para ofrecerte la vida eterna. Si Él apareciera en este instante, ¿estarías preparado para recibirlo? Soy Emily Parker, la misma mujer que se desmayó en el pasillo de un hospital en Dallas, pero que regresó para compartir con nosotros que Jesús es real, que regresará y que el tiempo es más breve de lo que pensamos. Les digo con todo mi ser, prepárense. ¿Qué testimonio tan extraordinario y transformador es este? La Biblia nos advierte en Mateo capítulo 24, versículo 42. Por lo tanto, mantente alerta, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Muchas gracias, Emily, por compartir una experiencia tan profunda y llena de esperanza. A todos los que han llegado hasta aquí, que las bendiciones del Señor colmen sus vidas de paz y propósito. Estén atentos, vivan siempre preparados, y nos encontramos en el próximo vídeo.